Hola, hola a todos y todas. Soy Sebastián Arce y les voy a presentar el desarrollo de la ayudantía 4, que fue realizada por Maite en clase el jueves pasado. El ejercicio pide diseñar una alcantarilla de tubo con las siguientes condiciones: caudal de 5,7 metros cúbicos por segundo, periodo de retorno de 25 años, longitud de la alcantarilla 61 metros, pendiente de la alcantarilla 0,01 y un coeficiente de rugosidad de Manning de 0,013. Nos dicen que la materialidad de la alcantarilla es concreto, lo cual tiene sentido con este coeficiente de rugosidad. Y adicionalmente nos hablan de que la elevación de la rasante está a 3 metros sobre el radier de la alcantarilla, la profundidad aguas abajo es 1 metro sobre el radier de la alcantarilla y que se exige un borde libre de 0,6 metros desde la rasante hasta la altura a la que llegue el remanso. Entonces, acá se muestra un poco el esquema del problema, donde tenemos acá en este trapecio el terraplén que queremos atravesar. Tenemos acá HE que corresponde a la altura de remanso, la altura de la entrada. Tenemos este 0,6 que es la exigencia de borde libre que nos pide el enunciado. Esta altura HE, que viene a ser estos 3 metros desde la rasante hasta la alcantarilla, eh, digamos, son lo que nos permite encontrar esta altura máxima que podría alcanzar el remanso, que sería 2,4, que es lo que está expresado acá. O sea, esta altura nunca debiese superar los 2,4 metros. ¿Ya? Por eso es importante este 0,6. Después tenemos acá la tubería con todos sus elementos, su caudal, su largo, su pendiente, su coeficiente de Manning, y tenemos la altura agua abajo, el TW. Este TW nos hablan de que es 1 metro sobre el radier de la alcantarilla, pero como a priori no tenemos un diámetro de tubería, no sabemos entonces si acaso el, a la salida va a estar sumergido o no. Es un poco parte de la dinámica del problema el poder encontrar esta situación. Entonces, como les comentaba, tenemos esta condición de borde libre de 0,6, pero al mismo tiempo tenemos el manual de carreteras, que en su tabla 3.703.301.a nos habla efectivamente de la carga hidráulica de diseño para tubos, cajones, losas. Y bueno, aquí están en el fondo estos parámetros. En este caso, la norma nos exigiría el diámetro más 0,3, pero la exigencia por enunciado es mayor, por lo tanto, obviamente nos vamos a quedar con la exigencia mayor. Así que no vamos a pescar mucho en este caso lo que nos dice la norma. Es importante que lo tengan en cuenta, es importante que lo sepan, que a partir de ahí se encuentra esa condición. Por otro lado, que es importante, de que nuestro caudal de diseño ya está entregado, por lo tanto no hay que realizar ninguna caracterización hidrológica. Eh, es importante que porfa revisen, estudien un poquito respecto a la hidrología, cálculo en tiempo de concentración, curvas IDF con enfoque de Bell y caudal de diseño a través de método racional. Estos tres elementos son muy importantes que los tengan frescos o al menos estudiados o que se lleven en su formulario estas cosas. Igualmente, en el ejercicio que es de contrafoso, eh, vamos a revisar cómo es que se calculan estas cosas y todo, así que no se preocupen en ese sentido, pero tengan en cuenta que es importante que se peguen una repasada a esta parte de la hidrología. Entonces, como nos estaban diciendo que la profundidad agua abajo es de 1 metro sobre el radier de la alcantarilla, vamos a comenzar con un control a la salida. Eso es lo que vamos a verificar. Y vamos a asumir, esto es una suposición que tendremos que verificar si es cierta o no, que la salida es sumergida. ¿Ya? A partir de esto, tenemos un esquema como este, en donde tenemos este HW sub 0, este TW, HL, que son todos estos elementos que aparecen acá. Esta ecuación en el fondo viene de los apuntes de clase de la página 51, de aquí, ¿ok?
Entonces, nada, pues, ¿qué es HL? Que es un elemento importante acá, es la diferencia entre la línea de energía en la sección de entrada y la cota piezométrica en la sección de salida, ¿ya? O sea, habla un poco de la pérdida de carga, ¿ya? Eh, Obviamente, como la energía en el fondo se conserva, tenemos esta expresión donde la altura del remanso tiene que ser igual a la altura del agua a la salida, más este H sub L, que habla de la pérdida de carga que hubo en el camino, menos la longitud de la alcantarilla por la pendiente, ¿sí? Para terminar de balancear esta ecuación. Tenemos información del remanso, tenemos información del de la altura del agua, aguas abajo, tenemos el largo y tenemos la pendiente. Por lo tanto, el único término que nos queda acá desconocido es H sub L, el cual se puede despejar para obtener eh, una altura de 2,01 metros. Entonces, eh, esto es lo mismo que habla en el manual de carretera. Digamos, el manual de carretera se refiere a estas cosas, pero con nombres diferentes, con el HE, con el H, etcétera. Pero en esencia es lo mismo que está mostrado en, la, en los apuntes de clase. Continuando con el supuesto de la salida sumergida, podemos calcular a través de esta ecuación que está acá eh, el H sub L. O sea, nosotros anteriormente lo habíamos despejado a partir de un poco del balance de energía, del balance de alturas, si se quiere, pero acá lo vamos a calcular de manera directa, ¿ya? Em, ¿Qué elementos necesitamos? Bueno, necesitamos la velocidad dentro de la alcantarilla, necesitamos el coeficiente de pérdida de carga a la entrada, que es una condición, digamos, eh, que nos pueden dar por enunciado, que la podemos asumir de cierta forma. Tenemos el manning, tenemos la longitud y tenemos el radio hidráulico. En general estas cosas son relativamente conocidas. Eh, para el caso B, o sea, para esta coeficiente de pérdida de carga a la entrada, podemos consultar la tabla 3.703.304.A, eh, que habla del coeficiente de pérdida de carga a la entrada en alcantarillas con control de salida, que es exactamente nuestro caso. Y esto es dependiendo de la entrada. Y bueno, acá tenemos una serie de condiciones y en este caso vamos a suponer que el tubo de hormigón es de arista viva, por lo tanto tenemos un coeficiente de 0,5. Asimismo, como suponemos una salida sumergida, la sección transversal está llena, por lo tanto, eh, estos elementos que también están en los apuntes de clase, vamos a tener que el ángulo va a ser de 360, o sea, 2pi. eh, Vamos a tener el área completa, vamos a tener el radio hidráulico también. Y podemos de esa forma calcular una velocidad que va a ser el caudal dividido en el área, ¿sí? De toda la vida. Entonces, haciendo los reemplazos, vamos a llegar a un H sub L a partir de todas las variables que ya tenemos, vamos a llegar a 2,01, ¿ya? O sea, perdón, vale 2,01 a partir de lo que habíamos encontrado arriba, a partir de acá. O sea, nosotros tenemos este valor de H sub L y en la expresión vamos a encontrar el diámetro, digamos, el diámetro que nos sugeriría a partir de esta expresión. Entonces, a través de un solver en la TI vamos a obtener el diámetro, que nos da de 1,334 metros, pero como en general no vamos a tener un tubo que sea de estas dimensiones, vamos a tener un tubo que tenga un diámetro comercial con número cerrado, así que tenemos 1,5 metros. Ese sería el diámetro del tubo. Em, bueno, teníamos entonces que de la norma la altura admisible es el diámetro más 0,3, o sea, 1,8. Ese sería lo máximo
que podemos llegar, pero también teníamos la condición definida por enunciado. Así que en este caso nos vamos a quedar con la más exigente, que sería la altura admisible de 1,8 metros. También podemos notar que el diámetro es mayor a la altura de salida. Por lo tanto, estamos en el caso en que no está sumergido la salida, por lo tanto, nuestra suposición estuvo errada, ¿ya? Entonces, a priori, lo único que sabemos a priori es que, bueno, no tenemos, tenemos la salida no sumergida. Bueno, también de la clase podemos recordar, digamos, que teníamos cuatro casos posibles. Teníamos el caso de la entrada y la salida sumergida, entrada sumergida y salida no. Acá tenemos que en ninguno de los casos entra sumergido. Y por último tenemos que entra sumergido y sale, digamos, muy parecido a la altura, pero no es ella. Entonces, estas, estos casos se resumen un poco a esta situación. O sea, tenemos el primer caso, que la altura crítica es mayor al diámetro, que es la condición que acabamos de descartar. Luego tenemos la posibilidad que la altura crítica sea igual al diámetro. Luego tenemos dos casos, el caso C y D, donde ambos, la altura crítica es menor al diámetro, y tenemos que verificar qué pasa con la altura de remanso, en función de esta expresión, que es la expresión que está aquí. Entonces, dependiendo de cómo sea la altura de remanso en relación a esto, nosotros podemos determinar si estamos en el caso C o en el caso D. Em, por lo tanto, ahora necesitamos calcular la altura crítica para saber en qué mundo estamos, en el B, en el C o en el D. Y al mismo tiempo vamos a tener que encontrar la altura de remanso para poder discriminar entre el caso C y el caso D. Entonces, para la altura crítica tenemos, digamos, una serie de ecuaciones que dicen relación, por ejemplo, esto es a través del número de Freud. Tenemos el tirante en una tubería, tenemos también el área del agua pasando en una tubería, y tenemos la transformación del ángulo a D. Esto lo podemos encontrar en la página 68, que vendría a ser esto. Digamos, está relacionado con esta situación, digamos, la altura del agua y, bueno, cómo están descritos el área, el ángulo, el perímetro, el radio hidráulico, el caudal, en función de estos elementos, principalmente del ángulo del radio. Entonces, a partir de estas fórmulas que se nos entregan, digamos, eh, y del número de Freud que tiene que ver con la altura crítica, vamos a poder hacer un solve para poder obtener esta altura crítica. Y nos van a aparecer dos valores, 1,23 y 4,55, donde naturalmente nos vamos a quedar con el 1,23, que es el número cercano a los valores que estamos rondando. Y esta altura crítica podemos verificar en el fondo que es menor al diámetro. Por lo tanto, podemos descartar el caso B. Recordemos que el caso B era cuando se daba que la altura crítica era igual al diámetro. No es el caso. Estamos entonces entre C o D. Para calcular el remanso, volvemos a revisar la ecuación original, la ecuación de la altura de remanso igual a la cota del agua, aguas abajo, más el H sub L menos el largo de la alcantarilla por la pendiente. eh, y revisamos qué pasa. La altura, aguas abajo, entonces va a ser el máximo entre la que nos proponen por enunciado y el promedio entre la altura crítica y la altura, el diámetro del tubo en el fondo. Eh, entonces así encontramos que esta altura
va a ser de 1,37. Digamos que el promedio entre la altura crítica y el diámetro del tubo es mayor que la salida que se nos propone. Con esa información y calculando ahora el H sub L con la ecuación, con esta ecuación grandota que que está aquí, em, con esa ecuación grandota vamos a encontrar una altura, digamos, de la pérdida de carga. Haciendo el reemplazo, obtenemos una altura de remanso, reemplazando los valores, y llegamos a 1,952 metros. Y esta altura es mayor al 1,8 que nosotros habíamos determinado antes, el 1,8 que proviene a partir del manual. Por lo tanto, no estamos cumpliendo la norma, ni tenemos del todo claro cuál es el caso en el que estamos. Entonces vamos a calcular la altura de remanso que acabamos de encontrar con la, con esta forma de calcular la altura de remanso propuesta aquí, para el caso C y D, ¿sí? Para poder identificar en cuál caso estamos. Entonces, a partir de aplicar esta ecuación, con los datos que tenemos, llegamos a una altura de remanso de 2,3, que es menor eh, que es menor a la altura de remanso de 2,4 que habíamos hallado inicialmente. Por lo tanto, estamos en el caso D. Entonces, con el control de agua abajo encontramos que con un diámetro de tubería de 1,5 estamos en el caso D, pero no estamos cumpliendo con la norma. Entonces, nos salen una serie de opciones. Podemos iterar D hasta que nos cumpla, podemos hacer control de entrada con D igual a 1,5 e ir probando, o podemos estimar D con control de entrada. Entonces, se toma la decisión de hacer control de entrada con el diámetro de tubo 1,5 y ver qué sucede. Para el control de entrada vamos a usar los nomogramas que están aquí en el mal de carretera en el 3.703.303.b, y necesitamos para entrar a esto el diámetro del tubo y el caudal. Entonces, una vez nosotros identificamos esos puntos, nosotros hacemos una línea recta y podemos encontrar los valores de para podemos encontrar los valores para eh, la altura de remanso sobre el valor de la tubería en uno, en 2 y en 3. ¿Ya? Digamos, para distintas configuraciones de entrada, distintos tipos de entrada. Entonces, encontramos estos valores y multiplicando por D podemos encontrar la altura de remanso y nos damos cuenta que en todos los casos nos pasamos de la altura admisible 1,8 que habíamos encontrado por norma. Entonces, como no cumple, lo sensato sería aumentar el diámetro. Este diámetro eh, Este nuevo diámetro, entonces, nos va a dar otra altura admisible, que es 2,3, que sigue siendo menor al 2,4, que era el máximo, digamos, por el enunciado, por lo tanto, sigue todo en regla. Y ahora volvemos a entrar al nomograma con el nuevo diámetro del tubo, con el mismo caudal que teníamos recién, y llegamos acá a chocar a la altura del agua sobre el diámetro para cada uno de estos tipos de entrada. Entonces, en este caso, para este nuevo diámetro, obtenemos estas alturas de remanso para cada una de las entradas, siendo en todos los casos menores a la altura admisible de 2,3, ¿sí? De 2,3 e incluso del 1,8 que hayamos encontrado. Entonces, ahora sí, cumplimos la norma y nos faltaría poder verificar qué pasa con la velocidad dentro de la tubería. Entonces, ¿qué sabemos de la velocidad? Bueno, primero, para calcularla, para encontrar este valor de velocidad,
Vamos a despejarla a partir de Manning, a partir de lo mismo que antes, onda, todos estos áreas, perímetros, ángulo, diámetro, a partir de lo que está en la página 67 del apunte de la clase, lo cual nos va a entregar una altura normal. Con esa altura normal, ahora nosotros podemos hallar el ángulo, con el ángulo el área, con el área vamos a poder calcular cuál es la velocidad, haciendo la relación entre el caudal y el área. Esta relación nos entrega el valor de 4,5 metros por segundo, que cumple con, por un lado, ser menor a 5 y por otro lado, ser mayor a 0,6. Que sea menor a 5 es una condición para evitar socavación y que sea mayor a 0,6 es una condición para evitar el depósito de sedimentos, que son dos situaciones que queremos evitar en estos canales, en alcantarillas, en los atraviesos. Por último, tenemos que verificar que el escurrimiento que esté ocurriendo sea torrencial y para eso nos vamos a valer de la pendiente. Entonces, al encontrar la pendiente, el valor de pendiente crítica, vamos a encontrar que este valor de pendiente crítica es mayor que el valor de pendiente, perdón, es menor que el valor de pendiente que tenemos efectivamente. Entonces, si yo tengo una pendiente mayor que la crítica, entonces voy a estar en régimen de torrente, voy a estar en flujo supercrítico. Eh, y bueno, además, como dice acá, como la altura normal es menor que el final, va a ocurrir un salto hidráulico a la salida. Digamos, es una condición. Queremos ver que se cumpla aguas abajo. Por lo tanto, volvemos a hacer control de salida. Recordemos que cambiamos el diámetro, entonces tenemos que revisar lo que habíamos hecho. Entonces vamos a determinar la altura crítica para nuestro diámetro 2 metros, haciendo lo mismo, o sea, dependiendo del número de Froude, de todas las expresiones geométricas que tiene una tubería circular, lo que nos va a entregar una altura crítica de 1,151 metros. Con esta altura crítica seguimos descartando el caso A y B y nuevamente vamos a calcular la altura de remanso a partir del máximo entre la altura de aguas abajo y el promedio entre la altura crítica y el diámetro de la tubería. Y con la altura de remanso calculado con esta expresión que estaba acá, que habíamos visto antes. Entonces, tenemos que, por un lado, la altura agua abajo va a ser de 1,6 aprox, eh, porque es más grande el promedio entre la altura crítica y el diámetro de la tubería. Tenemos el H sub L, la pérdida de carga, que nos da 0,34 a partir de esta expresión gigante dependiente del diámetro. Entonces la altura de remanso calculada a partir de la expresión original del balance de energía en el fondo, nos va a dar una altura de 1,3 y la altura de remanso, que es la que estamos calculando a partir de esta expresión, nos va a dar de 2,25. Entonces, como la altura calculada de esta forma es mayor a la calculada a partir del balance de energía, estamos en el caso o sea, estamos en el caso sumergido en la entrada, no sumergido al final. Y bueno, en general, en gran parte, la gracia que tiene este caso es que de la tubería vamos, vamos a boca llena. Digamos que lo que está pasando en la alcantarilla es muy parecido a lo que va a estar pasando realmente en el flujo. Eh, entonces tenemos la velocidad a boca llena, tenemos 1,8. eh, y por último tenemos que esta realidad, digamos, de que la altura de remanso a la salida, la altura a la salida, mejor dicho, con control de salida,
es menor a la altura de remanso con control de entrada, por lo tanto el control que predomina es el control de entrada. Y eso es importante porque muchas veces en estas preguntas, la primera pregunta a lo mejor que les pueden hacer es, ¿domina control de entrada o control de salida? ¿Ya? Este ejercicio en general es bien completo, digamos, repasamos entrada, control de salida, repasamos control de entrada, vemos cómo funcionan los nomogramas. Eh, Mi recomendación en general es que hagan más ejercicio, que busquen ejercicios de alcantarilla, hay hartos por ahí, y que suelten la mano, porque a la profe le gusta harto preguntar alcantarilla, así que tengan eso presente.